Hola a todos, mi nombre es José David Tapia, estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede la Tacunga. Yo la carrera de Electrónica y Automatización. Realizo este video para la materia de Física Fundamental NRC 7839 con el tema Carga y descarga de capacitores. Un capacitor o condensador se asemeja mucho a una batería, pues al igual que esta, su función principal es almacenar energía eléctrica, pero de forma diferente. En una batería a plena carga, la disponibilidad de energía se obtiene por medio de una reacción química que ocurre en su interior cuando le conectamos a algún dispositivo consumidor de electricidad. Antes de agotar la carga, el tiempo de actividad de una batería depende de los siguientes factores: la capacidad en ampere-hora o miliampere-hora que posea para almacenar energía eléctrica, el consumo en vatios o milivatios del consumidor de corriente eléctrica que tenga conectado, el tiempo que mantengamos el consumidor conectado a la misma. Por supuesto, también existen baterías recargables. Una vez agotada la carga, se puede recuperar de nuevo conectándola a un cargador de corriente directa apropiado para cada tipo específico en dependencia del tamaño, voltaje o tensión de trabajo y capacidad. Por otro lado, el capacitor constituye un componente pasivo que, a diferencia de la batería, se carga de forma instantánea en cuanto la conectamos a la fuente de energía eléctrica, pero no la retiene por mucho tiempo. Su descarga se produce también de forma instantánea cuando se encuentra conectado a un circuito eléctrico o electrónico energizado con corriente. Una vez que se encuentra cargado, si éste no se emplea de inmediato, se autodescarga en unos pocos minutos. En resumen, la función de un capacitor es almacenar cargas eléctricas de forma instantánea y liberarla de la misma forma en el preciso momento en el que se la requiera. Ahora, ¿cómo almacena la carga el condensador? Pues para almacenar la carga eléctrica utiliza dos placas o superficies conductoras en forma de láminas separadas por un material dieléctrico, un aislante. Estas placas son las que se cargarán eléctricamente cuando lo conectemos a una batería o a una fuente de tensión. Las placas se cargarán con la misma cantidad de carga, pero con distintos signos. Una vez cargado, ya tenemos entre las dos placas una tensión y estará preparada para soltar esa carga cuando lo conectemos a un receptor de salida. El material dieléctrico que separa las placas o láminas suele ser aire, tandalio, papel, aluminio, cerámica y ciertos plásticos. Depende del tipo de condensador. Un material dieléctrico es usado para aislar componentes eléctricamente entre sí. Por eso deben ser buenos aislantes. En el caso del condensador, separa las dos láminas con una carga eléctrica. La carga eléctrica que almacena se mide en faradios. Esta unidad suele ser muy grande, por eso es que es más común utilizar el microfaradio, que es un faradio multiplicado por 10 elevado a la menos 6 faradios. Así también se suele utilizar una unidad de menor proporción, el picofaradio, que es un faradio por 10 elevado a la menos 12. La carga eléctrica que almacena se mide en faradios. Esta unidad suele ser muy grande, por eso es que es más común utilizar el microfaradio, que es un faradio multiplicado por 10 elevado a la menos 6 faradios. Así también se suele utilizar una unidad de menor proporción, el picofaradio, que es un faradio por 10 elevado a la menos 12. La cantidad de carga que puede almacenar un condensador se llama capacidad y viene expresada por la siguiente fórmula, donde Q es la carga en una de las dos placas y se mide en columpios. V es la tensión entre los dos extremos de las placas, o que es lo mismo la tensión del condensador, se mide en voltios. Según la fórmula, un condensador con una carga de 1 coulomb y con una tensión de 1 voltio tendrá la capacidad de 1 faradio, pero como dijimos antes, este tipo de condensadores vendrían siendo enormes, ya que 1 faradio es una unidad de capacidad demasiado alta. Un condensador no se carga instantáneamente. Lo mismo ocurre si queremos pasar en un coche de 100 km por hora a 120. Simplemente no podríamos pasar directamente. Hay que pasar por un periodo transitorio. Lo mismo ocurre con una carga. Tampoco es instantánea. Como veremos más adelante, esto hace que los condensadores también puedan funcionar como temporizadores.
Vamos a ver cómo se carga y descarga un condensador partiendo de un circuito muy sencillo en el que solo tenemos una resistencia de salida R2 y un conmutador, pero para cargarlo o descargarlo depende de su posición. La R1, como ya vemos, es para poder controlar el tiempo de carga y se llama resistencia de carga. Primero debemos dibujar un margen de 2 centímetros en cada lado en las hojas de acetato. Esas mismas dimensiones tendremos que tomarlas en cuenta para utilizarlas en el papel aluminio para posteriormente comenzar a cortar. Tendrán que quedarnos láminas más o menos de esta forma. Utilizaremos dos. Ahora procederemos a cortar un cable cualquiera y también tendremos que pelarlo. En una de las hojas de acetato tendremos que perforarla de esta forma. Ahora, sobre una hoja de acetato tendremos que colocar una de las láminas que cortamos de aluminio y sobre esta otra hoja de acetato. Seguimos colocando otra hoja de aluminio y finalmente otra hoja de acetato. La última hoja tiene que ser la que perforamos de tal forma que podamos meter el cable y quede de la siguiente manera. Ahora, con mucho cuidado de que no movamos nuestro capacitor, tenemos que comenzar a enrollar cuidadosamente. Eso sí, debemos dejar un espacio para poder insertar nuestro segundo cable. Y finalmente podamos tener nuestro resultado final, un capacitor listo para poder medir la capacitancia, el cual nos dio en este caso de 0.7 nanofaradios.